Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua, hoy dándole continuidad a nuestra sección de Andar en Él, donde tomamos una frase célebre de un conocido creyente e intentamos también aplicarla a nuestra vida. Hace unos días estuvimos hablando acerca de Casidoro de la Reina y algunas de sus características. Hicimos énfasis primeramente en el amor por la palabra y dijimos que íbamos a estar hablando un poco acerca de otro atributo que caracterizó su vida y es la perseverancia. Un atributo que es muy carente en el pueblo de Dios hoy. Si hablamos acerca de la perseverancia, no se puede negar el hecho de que muchas personas dicen que si hay oposición o si algo tiene estorbo, es muy posible que no sea de Dios. Pero ¿realmente esta afirmación es cierta? Cuando voy a la Escritura, me doy cuenta que Nehemías, reconstruyendo los muros de Jerusalén, tuvo mucha oposición. Cuando vemos también el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento, vemos que muchas veces tuvo oposición, al punto también de que los mismos judíos se opusieron a los profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando vemos el ministerio de Jesús, también vemos que él tuvo muchos estorbos, muchas interferencias en su ministerio. Entonces, también lo podemos ver así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando vemos el ministerio de los apóstoles en el libro de los Hechos. Entonces, ¿realmente es cierto que si algo es de Dios no tiene oposición? Creo que esto es algo que deberíamos considerar. Una de esas porciones de la Biblia que tanto amamos es el libro de Hebreos capítulo 11. Aquí nos habla de los héroes de la fe, esos hombres y mujeres de Dios que sacrificaron su vida y están casi que puestos en el salón de la fama del reino de los cielos. Algo interesante es que una porción de este pasaje nos dice que muchos de esos hombres y mujeres de Dios no alcanzaron lo prometido, no lograron ver realizados sus sueños o no vieron el resultado de su ministerio. Un poco que también nos sucede así con Casidoro de la Reina. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oposición que tuvo que enfrentar Casidoro de la Reina. De hecho, fue una persona muy perseguida y que siempre estuvo huyendo mientras también hacía su traducción de la Biblia, pero que siempre estuvo con el deseo de honrar a Dios y agradarle. También algo que nos llama la atención de su vida es que solamente en los últimos años de su vida pudo ejercer como pastor. Aún en medio de diferentes movimientos cristianos y espirituales, él tuvo que huir por personas que tenían una gran intolerancia religiosa. Pero este hombre no pudo ver lo prometido. Este hombre fue un hombre que perseveró sin ver el fruto de su trabajo. De hecho, la Biblia que tanto amamos hoy, la Reina Valera, fue una Biblia que estuvo por más de 300 años en silencio. Ella la traducción se terminó a finales del siglo XVI y simplemente vino a tomar fuerza o se empezó a usar mucho más frecuentemente esta Biblia a principios del siglo XX. Entonces, más de 300 años de silencio de esta Biblia. Ahora, ¿acaso podemos decir que esta Biblia no era de Dios? ¿Que este trabajo no era de Dios? 300 años en silencio. Su traductor no pudo ver su trabajo terminado o el fruto de su esfuerzo. Pero este trabajo, esta Biblia, es una bendición para nosotros hoy. Entonces, esto nos enseña que debemos perseverar, que debemos, si algo es de Dios o tenemos ese deseo, esa pasión por Dios, por algún ministerio, tenemos que continuarlo, aunque realmente tengamos oposición. Si usted ha desempeñado algún tipo de ministerio para el Señor, sabe de qué le hablo. El esfuerzo muchas veces es enorme. Y la Biblia habla que Dios es digno de toda nuestra vida. Somos sus hijos y ya nuestra voluntad no es nuestra, sino que debemos hacer la voluntad del Señor. Si realmente somos sus siervos, si realmente somos sus esclavos, que es lo que significa el término, no nos vamos a preocupar tanto por nuestros sueños personales, nuestros logros personales, sino por cuál es la voluntad de Dios. Pero muchas veces esa pasión que Dios pone por un ministerio en nuestro corazón, solo nosotros lo sabemos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos al mismo Jeremías, este hombre de Dios, aún quiso en algún momento por la oposición dejar el ministerio. Pero dice que se sentía un fuego interior, un fuego que lo consumía y no pudo dejar el ministerio. Así, muchas veces el llamado al Señor, muchas veces el ministerio, muchas veces perseverar en una cuestión que Dios quiere en la que nos enfoquemos, tiene que ver más con un fuego interno, un fuego en nuestro corazón, que en que haya oposición o no. Esto es algo que es real. Yo mismo me pongo a pensar en cualquier ministerio que he desempeñado, y yo sé que también es el ejemplo de ustedes. Me pongo a pensar ahora mismo en este canal de YouTube. Al parecer esto es algo sencillo, pero esto lleva horas de grabación. Hay que aprender acerca de iluminación, hay que aprender acerca de composición, hay que aprender acerca de tantas cosas, edición. Y es un trabajo realmente arduo, un trabajo realmente difícil. Y un trabajo que se hace muchas veces sin el equipamiento necesario. Pero lo continuamos porque creemos de alguna forma que también lo estamos haciendo para Dios. No tiene remuneración, no tiene ningún tipo de beneficio económico,
pero lo hacemos porque queremos honrar a Dios y porque creemos que de alguna forma podemos llegar a otras personas a través de este ministerio. Pero sé que esa es la realidad de cada siervo de Dios que sirve a Dios con todo su corazón. Entonces, esto nos debe animar a, como Casidoros, seguir perseverando cuando creemos que algo es de Dios o cuando Dios nos ha dado ese deseo en el interior y en que nos esforzamos día a día sin tener los beneficios o sin tener las condiciones mínimas para hacerlo. Has conocido a Dios y su voluntad de tal forma que te hace perseverar sin fin, sin pensar en los obstáculos y esforzándote realmente en lo que Dios quiere para tu vida. ¿O eres engañado al punto de creer que si hay oposición, si hay adversidad, eso quiere decir que el ministerio no es de parte de Dios? Te ves como un instrumento en las manos del Señor, el cual Dios puede usar para su gloria y para el beneficio del pueblo de Dios. Estas serían algunas preguntas sinceras que pudiéramos hacernos. En la conocida Biblia del Oso, que fue la traducción que hizo Casidoro de la Reina de la Escritura en el siglo XVI, y que se le llama así por el dibujo de un oso pintado que tomaba miel de un árbol en su carátula, el mismo Casidoro habla en su introducción acerca del ministerio, acerca del servicio a Dios. De alguna forma él dice que él no ha hecho un trabajo perfecto, sino que ha hecho lo mejor que pudo con lo que tenía en su mano. Quizás podemos preguntarnos, ¿hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en nuestra mano? ¿Nos esforzamos de esta forma por el servicio del Señor? Es algo que debería llamarnos la atención. Hace algunos años, mientras leía un devocional diario, me llamó la atención una pregunta que le hizo Dios también a Moisés. Él le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara, un palo insignificante, pero Dios lo usó para su gloria y para abrir el mar rojo y para traer beneficio al pueblo de Dios. Quizás la misma pregunta Dios pudiera haberle hecho a David. ¿Qué tienes en tu mano? Una honda y unas piedras. Pero esto fue suficiente para, con el poder de Dios, este joven pudiera vencer al gigante. También quizás Dios pudiera preguntar lo mismo en la historia a Juan Bunyan. ¿Qué tienes en tu mano? Y Juan Bunyan tenía simplemente una pluma, pero fue usada por Dios para escribir El progreso del peregrino, un libro que ha sido de bendición a tantos cristianos y que mientras haya mundo será también de bendición a otros. Y también quizás Dios nos puede preguntar a nosotros, ¿qué tienes en tu mano? Tenemos en nuestras manos muchas cosas, muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos su palabra, tenemos dones espirituales que Él nos ha dado. Tenemos tantas cosas que Él ha puesto a nuestro favor. Entonces, tenemos los recursos para hacer cosas para Dios. La pregunta que quizás sería si somos fieles para hacerlo y si tenemos la perseverancia suficiente para honrarle también con nuestra vida. Podemos preguntarnos, ¿somos totalmente perseverantes? ¿Tenemos esa perseverancia de hacer y cumplir la obra de Dios en nuestra vida? Alguien dijo que somos inmortales hasta que terminemos la obra que Dios nos ha dado para hacer. Un poco que se nos parece esa frase que le dijo también David a Salomón, que Dios no lo dejaría hasta que cumpliere toda la obra de Dios. Si este video fue de bendición para su vida, le animamos como siempre que se suscriba a nuestro canal y que le active la campanita para recibir contenido como este. También que lo comparta y lo comente para así ser de bendición nosotros a otros y tener mayor alcance en nuestro ministerio. Y así también nos benefician en las búsquedas de Google, que simplemente es por lo que queremos a veces que nos den like o que se suscriban las personas. También le animamos a que haga comentarios, que comenten nuestros videos y nos digan qué les gustaría que compartiéramos, que hablásemos, para saber cuál realmente es el interés del pueblo de Dios. Es nuestro deseo realmente que Dios le bendiga.